Hola, soy Guillermo Higuero y esto es El Foro de MIT, un espacio para aprender y disfrutar. ¡Musiquita! Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio. Gracias a vuestros comentarios, vamos a tratar de esclarecer cómo podemos alimentar nuestra motivación gracias a un buen establecimiento de objetivos. Para ello, contamos con Rafa Mateos, fundador de Team Psicología e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Rafa, un placer aquí contar contigo. Buenos días, Guille. Un placer estar aquí con mi pareja de pádel, que es lo primero que hay que decir. Sí, la verdad es que te iba a decir, di algún dato curioso, pues ya tenemos el dato curioso, somos compañeros de pádel. Y eso nos da tema de conversación, ¿no? Es ya que podría pádel, ser ¿no? solo de eso el podcast. Porque, bueno, vamos a estar tratando el tema de los objetivos, el tema de pues cómo podemos ayudar a las personas a establecer sus objetivos y a también manejar la motivación, que es la primera variable que nosotros queremos trabajar aquí y que pues es una de las más importantes y que más demandas también nos llegan de eso, ¿no? Entonces, bueno, por empezar a entrar al grano, ¿qué significan los objetivos para ti? Pues los objetivos, y sin ponernos muy teóricos, es una forma o es la manera que tenemos los humanos de dirigir nuestra atención, ¿no? Que al final es algo importante. ¿Dónde pones tu atención? Pues cuando uno se pone objetivos, que es algo muy humano y todos lo hacemos, estamos eligiendo dónde poner nuestra atención. Y ahora ahí se abre un abanico de posibilidades enorme, porque como tú sabes igual que yo de bien, hay muchas formas de ponerse objetivos y no todas son las mejores, ¿no? Claro, eso es también un poquito lo que vamos a esclarecer aquí y por añadir, creo que quizá atención y acción, ¿no? Es decir, creo que el hecho también de meternos y esclarecer objetivos no solo es para poner nuestro foco, sino nuestra energía y nuestro movimiento a orientar eso. ¿Dónde vas a poner tus esfuerzos, no? Eso es. Yo creo que quiero matizar, ¿no? Me gustaría profundizar más en qué significan, no qué son, ¿no? O sea, es decir, a ti a nivel personal y profesional, ¿qué es para ti un objetivo? ¿Qué significa? Pues es algo que ha cambiado bastante con el tiempo, porque quizá, y esto diría, antes de estudiar el máster de Psicología del Deporte, yo creo que era algo que en mi vida lo hacía de forma bastante automática y no me paraba mucho a pensar si me lo estaba poniendo bien o no. Pero a raíz de estudiar el máster me acuerdo que yo en ese momento jugaba al fútbol y nos enseñaron cómo establecer objetivos y demás, y yo ya ahí cambié mi forma de plantearme objetivos. Lo hice de una manera más smart, como tú comentaste el otro día. Y ya al final lo que hacía, por ejemplo, al principio de cada semana yo ya me planteaba objetivos específicos, medibles, accesibles, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de estudiar el máster de Psicología del Deporte, ya en ese momento lo apliqué a mi ámbito deportivo en ese momento, que yo jugaba al fútbol, ahora lo hago en el pádel o en otra actividad, y creo que fue una mejora. Es decir, para mí un objetivo antes era algo que hacía de forma inconsciente, y cuando aprendí a hacerlo de forma más consciente y más y mejor en general, pues pasó a formar más parte de mi vida y me ayudó en muchas cosas. Claro, porque yo creo que, o sea, objetivos nos planteamos todos, pero yo creo que la diferencia entre ponérnoslo bien o mal, y vamos a ir sobre todo hoy a eso, es al tema de proponernos objetivos de resultado u objetivos de tarea, ¿no? Creo que es el gran salto que necesitan hacer nuestros oyentes, nuestros clientes y las personas con las que trabajamos. Claro que alguien que juega un partido de pádel, un partido de fútbol, o yo que me dedicaba a la natación, queremos ganar, pero a lo mejor esto es un poco feo decirlo aquí en el segundo capítulo, creo que la única entidad del mundo, el único ente, persona o equipo que sale a ganar y lo consigue es el Real Madrid. No queremos hacer un podcast muy madridista, pero es inevitable. Pero es hay inevitable. O sea, salen sin plan y resulta que le salen las cosas, ¿no? Entonces creo que es importante entender que pues para los que no somos esa entidad, necesitamos plantearnos muchos objetivos de tarea, ¿no? Y esto creo que también nos lleva, sin entrar en tecnicismos, a todo el tema de las atribuciones, el locus de control y demás, ¿no? ¿Quieres explicarnos un poquito? Sí, y yo, por ejemplo, cuando hablamos de este podcast, que hablamos un poco de cómo empezar a planificar la temporada, ¿no? Después del que ya hicisteis con Chris y Alberto sobre cómo implantar nuevos hábitos, que por cierto, aprovecho, lo tenéis que ver, yo lo he visto y merece la pena, o sea, escúchense el primer episodio, que es muy bueno. Yo creo que antes de empezar a planificar una temporada es muy importante que hayas hecho una buena evaluación de la anterior. Es decir, para mí no tiene mucho sentido ponerse a planificar la temporada si antes no he hecho una evaluación consciente, si no realmente no he llegado a una conclusión de qué he hecho bien, en qué puedo mejorar, qué he disfrutado, qué no me ha hecho sentir bien.
Yo creo que esa es la principal parte y eso tiene mucho que ver con las atribuciones. Es decir, los seres humanos, por naturaleza, buscamos explicaciones causales a las cosas, ya sean los actos de los demás o los propios nuestros. Y, igual que con los objetivos, hay maneras mejores y peores de hacer atribuciones. Es decir, si todo... Más funcionales, ¿no? No hay mejores o peores, sino que, por ejemplo, tirando así del pádel, cuando fallas una bola y miras la pala, que es como... ¿Qué esperas encontrar? O el suelo, ¿no? No, es que había arena. Pero es que, ¿qué esperas encontrar? Muchas veces también, por ir ejemplificando, es eso, el tema de las atribuciones, ¿no? O sea, ¿a qué atribuimos nosotros nuestros éxitos y nuestros fracasos? Y eso es por aclarar un poco y completar lo que está diciendo Rafa, que al final es vital eso para planificar nuestros objetivos. Si nosotros no tenemos eso claro, no tenemos esta causalidad más o menos enfocada, pues seguramente es donde se pierdan las cosas, ¿no? Y es que la culpa es de mi equipo, la culpa es de mi entrenador, la culpa es de, pues, que hacía sol, la culpa es del frío, bueno, pues, o la responsabilidad también es de cuánto hemos sido capaces de adaptarnos a eso o no. Y luego está el otro lado, que es el de la gente que consigue cosas o resultados positivos y lo atribuye siempre a causas externas. Es decir, no, he ganado o me he sacado las oposiciones, pero es que he tenido mucha suerte. O es porque los demás lo han hecho muy mal. Pues tampoco es lo más deseable. Hay que saber ver también qué he hecho bien para conseguir algo positivo, ¿no? En mi vida. Claro, sí, por ejemplo, en los temas que más me dedico yo, el pádel, el crossfit, las oposiciones, esto juega un rasero pues muy, muy difícil, porque al final, como se dice el nombre de las oposiciones y los otros deportes, son deportes de oposición, ¿no? Cuánto de bien o de mal me esté yendo a mí, tiene gran culpa o gran responsabilidad, mejor dicho, los otros actores de esto. Es decir, este año, por ejemplo, en las oposiciones de Policía Nacional, la nota de corte ha estado muy por encima de lo que ha estado otros años. Y hay gente que ha hecho buenas preparaciones y aún así no han conseguido plaza. Y eso es una putada, porque tú lo has hecho lo que podías hacer y te ha salido un buen examen, ¿no? Y si nos metemos en las oposiciones de bombero, donde la nota de corte ha estado en un 8,7 esta última convocatoria, yo creo que llevo mucho sin sacar, o creo que muy pocos exámenes he sacado por encima del 8,7, ¿no? Entonces creo que también es importante el relativizar todo, irnos a lo que podemos controlar. Y ver todo, ¿no? O sea, ver los dos lados de la balanza. A eso me refería con lo de hacer una evaluación consciente, es decir, qué he hecho bien, que habré hecho muchas cosas bien, y qué no he hecho bien, pero también qué circunstancias externas han afectado a mi desempeño, ¿no? Si eres capaz de ver ambas, cuando las cosas salen bien y cuando no salen bien, pues yo creo que te estás acercando a tener un desempeño más funcional, como tú decías. Sí, que al final no es lo que queremos, ¿no? No queremos ir felices o que nos vaya todo bien, sino que sobre todo las cosas nos estén funcionando. Y Rafa, ¿cómo podemos hacer esto? Establecernos metas, vamos al lío. Sí, venga. Pues, a ver, aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero tú ya lo has mencionado, es importante que, evidentemente, todos tenemos metas de resultado. Alguien que se está preparando unas oposiciones, pues evidentemente quiere aprobar las oposiciones. Si alguien está practicando CrossFit con un fin de rendimiento, pues quiere alcanzar X resultado, o si lo está haciendo con un fin de mejorar su actividad física, pues quiere alcanzar el resultado de mejorar su condición física, ¿no? Entonces, una vez has planteado esos objetivos de resultado, vamos a llamarlos así, es importante que no te quedes solo con esos objetivos de resultado, sino que los hagas cada vez más pequeños, es decir, que los conviertas en objetivos de tarea. ¿Qué depende de mí para conseguir aprobar las oposiciones? Y hacer una lista de todo lo que depende de mí, y luego ya eso, una vez tengo todo lo que puedo controlar, trasladarlo a algo más concreto todavía, es decir, ¿qué voy a hacer esta semana dentro de lo que depende de mí para estar más cerca de ese objetivo de resultado que me he planteado? Sí, para mí esto es la clave de el nivel 1 del mindset, ¿no? Vamos a llamarlo así también de una forma comercial. Es decir, distribuir nuestros objetivos de tal forma que sepamos qué podemos controlar, cómo podemos gestionar lo que no podamos controlar y, como ya hablamos, ir situando todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, a los alumnos, para que saquen matrícula de honor, les digo que tienen que levantar al menos 100 kilos de press banca a los chicos y 70 kilos a las chicas. Este año lo hemos cambiado a sentadilla y tienen que levantar un 1,5% de su peso corporal en sentadilla, ¿no? Porque si no se saltan la pierna y eso no tiene ningún sentido. Entonces, claro, cuando hablamos de esto... Una pregunta, ¿esto es real? Sí, es decir, luego hacen la sentadilla y hacen el press banca. A ver, también tienen que tener más de un 9 de media, que ahí es donde se les complica, ¿no? Es solo para la matrícula. La matrícula de honor es, en psicopedagogía y en psicología del deporte, es más de un 9 de media y 100 kilos en press banca. Hasta este año que
que cambiara un poco. Pero bueno, es algún ejemplo que siempre se lo enseño, ¿no? Ostras, yo quiero levantar 100 kilos de press banca. Y vamos a seguir con la metáfora de la pirámide que seguimos el otro día. Quiero levantar 100 kilos de press banca y estoy en 70, ¿no? Y claro, una distribución básica de objetivos, pero que esto, con todo el cariño del mundo, seguramente caiga mi padre en hacerlo, que no es experto en psicología, es, pues yo ahora levanto 70, 80, 90 y 100, ¿no? Pero una buena distribución de objetivos, según también lo que estás diciendo tú, es, vale, no solo vamos a meter el rendimiento en esta prueba de forma lineal, sino, por ejemplo, que también podemos llegar a, vale, pues si ahora estoy levantando 70, un objetivo para esta semana puede ser intentar 5 repeticiones con 60 kilos, por ejemplo, ¿no? Y que sea, vale, pues, y dentro de 3 meses ser capaz de levantar pues 5 veces los 70. Y dentro de 4 meses ser capaz de levantar 3 repeticiones con 75. Simplemente jugando con eso también, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el tema del press banca, también podríamos utilizar pues otros ejercicios como, por ejemplo, flexiones, ¿no? Hacer un número de flexiones, hacer repeticiones con mancuernas, hacer otro tipo de ejercicio más accesorio, como por ejemplo aperturas laterales. Otros temas que a lo mejor incluyan nutrición y sueño, como, vale, pero que si también depende de ti. Si yo quiero entrenar, necesito dormir 8 horas, porque necesitamos dormir 8 horas, o a lo mejor necesito ganar 3 kilos de masa muscular y para eso necesito dormir y además alimentarme bien, ¿no? Esas son las cosas que también necesitamos. Y si has hecho una buena lista de todo lo que controlas, pues habrás identificado que el sueño en general, aunque pueda haber circunstancias externas, puedes controlarlo, la alimentación también, y todo ese entrenamiento que tú me has mencionado es algo que depende de ti. Si lo haces, probablemente te acerques más a ese objetivo. Ahora bien, también hay que, y eso creo que lo mencionó Alberto el otro día, hay que ser flexible, ¿no? Con los objetivos, porque a veces pasan cosas externas y tenemos que ir reevaluando constantemente los planes y los establecimientos que nos hagamos. Claro, ahora nos metemos un poquito en eso porque claro, para mí también me gustaría de alguna manera guiar e hilar esto que has dicho con lo que yo, bueno, no le he puesto nombre, se lo voy a poner ahora, la metáfora del GPS, ¿no? Que al final, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro día a día, yo soy una persona que utiliza bastante pues estos sistemas de navegación y claro, si quiero ir a jugar un partido de pádel a un sitio, al final tú coges y metes la dirección. Ese podría ser el símil del objetivo, sí, ¿no? Pero claro, yo cuando salgo de casa no voy en línea recta hacia el centro de pádel atravesando edificios y ya está, ¿no? Muchas veces también lo que necesitamos es pues tomar esta conciencia de, pues a lo mejor en algún punto que si lo ves en el mapa me parece que me estoy y realmente me estoy alejando del sitio, pero es la ruta más rápida para llegar, ¿no? Pues simplemente para llegar aquí a nuestro centro de pádel más cercano, de primeras tenemos que cruzar un pasillo que va en la dirección opuesta, así, de primeras. Pero es que luego, para esquivar una carretera donde muy probablemente te atropellen, tienes que avanzar de forma paralela para poder cruzar por un sitio también seguro, ¿no? Es decir, que no todo es ir a piñón de forma directa, sino ir de una forma inteligente. De hecho, hay un concepto siempre que es el tema del ahorro energético, que creo que es algo importante, y lo están introduciendo estas plataformas. Es decir, ahora te dan una opción de ahorro de gasolina, lo cual también podría ser interesante para nuestro establecimiento de objetivos, ¿no? Es decir, dentro de todas estas vainas que estás haciendo para llegar a tu objetivo, ¿cuál puede ser menos desgastante, ¿no? Sí, es una... Pues y yo creo que como encuentres esa vía es la que debes elegir, porque no es solo llegar al objetivo de resultado que hemos dicho, sino también que no afecte a otras áreas de mi vida, ¿no? Que también son importantes y que no quiero que se vean perjudicados. Esto con el tema de las oposiciones yo sé que es complicado. Conozco a varias personas, y tú también conoces a muchas que trabajan contigo, que las oposiciones son muy absorbentes. Al final te quitan mucho tiempo de otras áreas de tu vida y eso a veces se vuelve en tu propia contra, porque si descuidas a tus amigos, a tu familia o a tu propia salud, al final es una carrera de fondo y vas a llegar muy deteriorado. Entonces, elige el camino que menos gasolina consume. Sí, de hecho es lo primero que hacemos aquí, es decir, lo primero cuando llegan opositores y empezamos a trabajar con ellos es saber cuánto creen que pueden estudiar, ¿no? Como tú me decías, evaluar, porque si yo digo, hostia, voy a estudiar 8 horas, de las cuales estoy estudiando 3 y 5 estoy desesperado delante de los apuntes porque no me está entrando nada, pues quizás esas 5 horas sea mejor que las emplees en otras áreas, descanses y a lo mejor descansas 3 horas o te puedes ir a dar un paseo, puedes quedar con tus amigos o puedes ir a entrenar
y luego vuelves y estudias otro poquito, ¿no? Al final depende muchas veces de cada persona y por eso es bueno también intentar evaluar y guiar todo para saber qué es lo que te está funcionando a ti. Y de forma continua, porque lo que un mes te está funcionando, luego te pasa algo en tu vida y tienes que cambiarlo. Entonces, ser flexible yo creo que es muy importante. Y ir reevaluando constantemente el proceso. Flexible y adaptable, ¿no? Maleable y demás. Porque, claro, es que esto que acabo de decir es importantísimo. El que un mes te funciona algo y el mes que viene no funciona. Es decir, lo mismo ahora tienes tu camiseta de la suerte, que estamos en septiembre corriendo a 30 grados, y lo mismo cuando tengas que correr a 10 no te es tan útil. Y puedes correr lo mismo con otra camiseta. Que es seguramente. O más. O más. O más, seguramente. Vale. ¿Alguna estrategia más? Relacionada con los objetivos. Pues a mí, por ejemplo, el tema que tú mencionaste el otro día del SMART y luego meterle el más de hacerlos de tarea, dentro de todos esos, el hacerlos concretamente, cuando uno se pone un objetivo de resultado, y es un objetivo de resultado normalmente a largo plazo, se consigue una vez. Por ejemplo, si es aprobar oposiciones, las oposiciones se aprueban una vez y me voy a poner muy contento cuando las apruebe, pero las he aprobado una vez y sin embargo, si me pongo objetivos más concretos, de alguna manera estoy consiguiendo objetivos todas las semanas, no solo cuando llego al objetivo de resultado. Y una vez, a lo mejor, dentro de 3 años. Efectivamente, o más. O más, o menos, si se dan las cosas como nos gustaría. Entonces yo creo que también es importante que aunque esos objetivos semanales, pues puede que sean menos reforzantes, ¿no? Porque aprobar la oposición es lo que más quieres, pero si esa semana has conseguido ir 5 días a la biblioteca, es algo que debes reforzar. Y ya que tenemos aquí unas uvas, vamos a ejemplificarlo. Yo creo que es importante que cuando se alcanzan objetivos de tarea, tú mismo seas capaz de autorreforzarte. He ido 5 días a la biblioteca, me voy a comer una uva y me refuerzo. Las uvas están increíbles, por cierto. Una mención a Carlos Revuelta. Gracias a Carlos Revuelta por su aportación. Esto, por ejemplo, a mí que me flipa la fruta. Si yo, cada vez que hago un objetivo concreto, hoy, por ejemplo, me propuse ir al gimnasio, dependía de mí, he ido. Si me como 5 uvas, probablemente al día siguiente voy a tener otra vez un poquito más de ganas de ir al gimnasio. Sobre todo si son estas uvas, claro. Insisto. Entonces, yo creo que eso es importante. También saber reforzar los objetivos de tarea que me voy poniendo ese día o cada semana. Muy bien, y sobre todo yo creo que también interesante el poder flexibilizar. A mí eso creo que es importante. Es decir, tener un plan A, pero un plan B también por si fallan cosas, ¿no? Es decir, a lo mejor en el mundo de las oposiciones o del entrenamiento, vamos a irnos a oposiciones porque al final creo que pueden ejemplificar mucho mejor esto, un estado donde no es deporte de tan alto rendimiento, inflexible con tantos horarios. Claro, pues es que a lo mejor yo el martes me había propuesto estudiar por la tarde y resulta que por la tarde hay Champions, por ejemplo, ¿no? Y han quedado mis amigos y pues no voy a dejar de hacer ese plan. Quizá pueda estudiar otra tarde, ¿no? Entonces, una forma también de hacer objetivos, y Rafa está yéndose directamente a eso, no es establecer objetivos diarios, sino, por ejemplo, semanales. Yo con los chicos y las chicas lo que suelo trabajar es esto, el plantear, por ejemplo, venga, horas de estudio. ¿Cuántos crees que eres capaz de estudiar ahora? Y necesitamos estudiar más. Pues vamos a alimentarlo de forma semanal. Si estás en 20 horas, 24 horas semanales. Lo mismo un día, pues no te está cundiendo nada y es mejor que pares y descanses, porque si no te está cundiendo, por algo será, atiéndelo y estudia más, pues otro día que estés full energía y que sí que estés en este estado de flow, en este estado de gracia, que te están entrando las cosas como si estuviese bebiendo agua, ¿no? Entonces creo que es importante tener planes alternativos para cuando no podemos o no nos está funcionando este primer plan, ¿no? Tener un plan A, un plan B e incluso un plan C. Y yo creo que es importante también no evaluar las cosas en términos de bien o mal o blanco o negro, ¿no? Cuando uno evalúa si ha conseguido sus objetivos, sino que, como decía antes, hacer una evaluación más consciente y decir, no solo si he conseguido X objetivos y estos no, sino por qué los he conseguido, cómo de importantes son los que he conseguido, si realmente son tan importantes los que no he conseguido. Yo creo que intentar analizar las cosas por encima de lo que solemos hacer automáticamente, de si está bien o mal, yo creo que es importante también. Claro, por lo menos en vez de escoger y decir, ¿he alcanzado mis objetivos? Sí o no. Es decir, ¿en qué medida he conseguido mis objetivos? 0 o 10. Por ejemplo, eso ya sería un avance. Eso sería un avance de la hostia. Sí, total. De locos. Vale, y antes han mencionado, ¿y si no? Es decir, ¿y si nosotros nos planteamos una serie de objetivos, incluso estos objetivos de tarea bien definidos que dependen de nosotros,
estos objetivos de resultado y no los conseguimos? Pues buena pregunta. En primer lugar, esto lleva a algunas personas les resulta más fácil y a otras más difícil el tolerar esa frustración de no haber alcanzado ese objetivo. Entonces, tampoco quiero decir qué debe hacer cada persona, pero en general hay que asumir que esto puede ocurrir, eso es lo primero, y no hay ninguna... Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero no es tan tontería para algunas personas. Es decir, asumir que no he podido alcanzar mis objetivos. Y ya, una vez ocurrido eso, intentar entender por qué ha ocurrido, cuáles son las causas de no haber conseguido hacer estas cosas que yo me había propuesto. Las posibles causas, las ¿no? Porque posibles, luego las claro. personas atribuimos causas hasta... La teoría de las atribuciones, efectivamente. Intentar entenderlo desde nuestro punto de vista, incluso se puede también... Yo creo que el proceso de establecer objetivos no es un proceso únicamente individual, tiene que ver también con todas las personas que nos rodean. Claro. Y yo, de hecho, intento también en clase, cuando lo propongo, que lo hagan en parejas para que se den feedback, Me ¿no? gusta. El hecho de coger y decir, vale, pues tú te juntas con tu compañero, él me da los objetivos que yo al final le conozco y puedo ayudarle, y tú pues harías los míos, que también me puedes ayudar y sabes pues cuáles pueden ser mis puntos fuertes, mis puntos a trabajar, y que también sea un trabajo conjunto de ayudar. Y también esta evaluación, ¿no? A mí eso que me te gusta diga, mucho, hostia, tío. Rafa, ¿por qué no me están saliendo las cosas, no? Es algo que hacemos continuamente en pádel, ¿no? Joder, no estoy bien con la bandeja, dice Rafa, que me ve desde fuera, que es súper importante. La estás cogiendo muy arriba. Y yo digo, hostia, pues venga, vamos a probar, ¿no? O sea, que creo que eso... Yo creo que eso es fundamental. La retroalimentación externa es algo muy bueno. No se lo diría como un consejo a todo el mundo, porque cada persona tiene sus circunstancias, pero yo creo que es bastante deseable que tú, a tus personas de confianza, puede ser una en concreto o pueden ser más, el compartir tus objetivos. Para empezar, si son personas que te quieren y te apoyan, probablemente van a reforzar que estés haciendo eso. Y en segundo lugar, también es una manera de pedir opinión, ¿no? Y de personas que te conocen, que te digan si realmente lo ven de la misma manera que tú, o incluso te pueden ayudar a verlo de otra manera, como tú decías con lo de la bandeja, por ejemplo. Claro, genial. Y luego creo que también es importante, cuando hacemos estos análisis de no nos están saliendo los objetivos, además del por qué, como hemos dicho, del 0 al 10, ¿cuánto he conseguido? Yo he conseguido un 4, ¿vale? ¿Qué cosas hemos podido aprender que no se hayan funcionado y que no vayan a ser? O sea, yo ahora mismo, tú sabes que yo estoy metido en una movida gigante que no podemos hablar aquí, que se me va completamente de las manos. Bueno, pero ya saldrá. ¿Vale? Ya saldrá. Pero, claro, o sea, cuando lo hablo con gente y demás, me dice, joder, yo estoy cagado, no sé qué va a salir de aquí, pero todo el proceso de aprendizaje, de enfrentarme a hablar con estas personas, enfrentarme a, pues yo qué sé, yo la verdad es que tengo un poquito de cara dura, entonces el meterme a directamente abrir puertas y decir, oye, ¿quién me puede atender con esto? Todas esas gestiones, pues oye, si esto no sale y tiene que pausarse o es un proyecto que al final se abandona, este proceso de, pues, te has atrevido a hacer cosas con gente desconocida, te has atrevido a meterte en un nicho nuevo, y has estado aprendiendo a gestionar esto otro, has aprendido a poner límites con otro tipo de personas, has aprendido a dar tu opinión sincera y experta a personas a quien realmente no estás conociendo de nada y no te conocen tampoco ellos a ti. Sí, mira, Alberto lo decía el otro día, que es importante ser amables con nosotros mismos. Pues parte de ser amable es esto, es saber ver qué he aprendido, incluso cuando el objetivo final de resultado no se ha alcanzado. Para mí también es muy importante, sí. Muy bien, y bueno, por sumar un poquito de valor y hacer ya que hoy no tenemos a la persona civil, vamos a aportar una persona que... Yo puedo hacer de civil en un momento dado, si es necesario. me contestaba al podcast y me hablaba que le había gustado mucho, y es verdad que nos metimos en objetivos, pero me decía que le faltaba... sobre el no tener objetivos, ¿no? Literalmente me preguntaba, oye, ¿y qué podemos hacer los que no tenemos estos objetivos? ¿Qué hacemos? ¿Y se refiere a que quiere tener objetivos o en general que...? ¿Qué hacemos, no? O sea, hay personas que según qué momentos de nuestra vida, pues por estar a lo mejor un poco más perdidos, o a lo mejor personas que estamos, bueno, en algún momento en el que podemos estar estables y no tenemos estos objetivos de crecimiento a largo plazo, ¿no?
¿Estás bien? Esa sería mi pregunta. ¿Estás bien así o necesitas más motivación? Porque a mí esto lo que me recuerda es la teoría de la autodeterminación que defiende que lo más deseable al final es tener motivación intrínseca. Y la motivación intrínseca se caracteriza básicamente por no tener objetivos. Es decir, simplemente porque estoy dentro de una tarea que estoy disfrutando por el mero hecho de hacerla, sin perseguir un objetivo de resultado y demás. Entonces yo, lo de no tener objetivos, así en general, no diría que es algo negativo necesariamente. No siempre hay que tener objetivos. Ahora bien, si tú me dices que sientes que no te estás sintiendo bien, valga la redundancia, y que te sientes poco motivado y demás, pues quizás ahí sí podemos empezar a ver qué estás buscando, qué quieres conseguir, de alguna manera, qué objetivos quieres tener, ¿no? Porque a lo mejor el objetivo puede ser tener objetivos, ¿no? Valga así como el meta objetivo, es decir, ostras, no sé qué quiero. O sea, el no Sí. sé qué quiero, estos Eso momentos también, o sea, por eso creo que es importante entender, y ya nos vamos más a partes más profundas de la psicología, que, que son cosas bastante complicadas, que es normal que en ciertos momentos de nuestra vida estemos perdidos, nos entren rayadas terribles, o sea, te lo está diciendo una persona que se cambió de carrera en tercero de la antigua, ¿no? Entonces, claro, que esto también viene, y pues eso, momentos de dejo el fútbol o no, momentos de sigo con mi pareja o no, momentos de hacia dónde está yendo mi vida, me cambio de trabajo, me empiezo a preparar una oposición. Y eso es totalmente normal. La vida es mucho más de incertidumbre que de certezas. Claro, pero es que este perdidos muchas veces lo atribuimos a la duda. Cuando realmente también podemos estar perdidos de, pues no sabemos hacia dónde tirar. O sea, para mí eso es realmente lo que es estar perdido. No estás en una decisión, ¿no? No es cojo este camino o este, sino estoy en medio del desierto, puedo, yo qué sé, ¿qué carajo hago? ¿No? Entonces creo que es súper importante el normalizar esto. Sí, totalmente. En momentos de nuestra vida, pues yo qué sé, 10 vamos a estar así, seguramente. Yo, de hecho, en mi día a día te diría que siempre dudo sobre lo que hago. Es decir, pocas veces tienes muchas certezas o tienes mucha seguridad sobre lo que estás haciendo. Y a veces cuando vemos a los demás nos pensamos que tienen, o cuando idealizamos a una persona, ¿no? Esta persona, wow, lo tiene clarísimo todo lo que hace. Pues probablemente esa persona también tenga muchas dudas, igual que tú tienes, ¿no? O las mete debajo de la alfombra. O las mete debajo de la alfombra, sí, efectivamente. ¿No? Pero todos tenemos dudas y todos en algún momento no tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Claro, yo creo que a estas personas, vamos, yo lo que le dije a nuestro oyente era que quizás no había que valorar qué es lo que quieres conseguir, sino qué disfrutas haciendo. ¿Qué te gusta hacer? El objetivo es seguir disfrutando de lo que disfruto ya, ¿no? O sea, si a nosotros nos gusta jugar al pádel y no tenemos ningún objetivo competitivo, pues vamos a jugar al pádel, pero porque nos gusta, hacemos deporte, nos lo pasamos bien, nos echamos unas risas y queremos ganar endorfinas, y además pues ya está, ya que te metes ahí es mucho más fácil establecer esos objetivos, ¿no? Sí. Y ya que vengo pues gano. Queremos ganar el ranking de Usera, entonces hacemos este podcast para establecernos objetivos encaminados a esa y meta. para favorecer la cohesión en otras áreas, que también en vez de irnos de cena pues hacemos podcast. Por cierto, la clave para tener motivación es beber café de esta taza, ¿eh? A mí me está poniendo bastante a tono. Sí, también el café es bueno, el café activa. El café es bueno. Vale, bueno, pues ya por finalizar, Rafa, me gustaría que cerrásemos con qué ideas principales te quedas, qué ideas te gustaría que bueno, alguien que solo escuche esta parte tenga muy clara. Pues yo, por resumirlo en una frase, es: si quieres establecerte objetivos, yo te diría, hazlo por escrito. Vale, Incluso, muy bien. Hazlo por escrito, tómate ese tiempo de escribirlo, ya sea en un papel o en las notas del móvil. Yo, por ejemplo, las notas del móvil, desde que te he contado eso que empecé a hacer, las utilizo de otra manera. Ya las utilizo también como una forma de alguna manera, organizar mi día a día o qué cosas dependen de mí para hacer esto y demás. Entonces yo diría, tómate 5 minutos para escribir cuál es tu objetivo o cuáles son tus objetivos, y una vez los tengas escritos, escribe debajo todo lo que dependa de ti para estar más cerca de conseguirlo. Y siempre recuerda flexibilidad, porque hay muchas circunstancias externas que afectan nuestro día a día y pueden trastocar ese objetivo o lo que depende de mí para conseguirlo. Claro, para mí la clave es esto de lo que se conoce como el locus de control, que depende de ti, controlar e intentar hacer en la mejor de las medidas lo que tú puedes hacer y puedes controlar, y lo que no puedes controlar, intentar adaptarte a ello, ¿no? Pues, por ejemplo, el típico ejemplo es el clima. Es decir, yo no puedo controlar el clima,
Pero si voy a jugar al sol, pues me pongo gorra y gafas de sol. Y si va a hacer frío, pues me pongo una camiseta térmica debajo para no helarme, Eso es, ¿no? eso es. E incluso luego, pues por ejemplo, en el tema del pádel, el propio juego. No necesitas jugar igual en invierno que en verano, porque al final las condiciones de pista, de bola y demás también cambian. Entonces, eso forma parte también de la flexibilidad y de la Sí, adaptabilidad. total. Y habrá gente que nos escuche y dirá, pues yo tengo hijos o hijas, que eso también te cambia la vida. Entonces, vale, depende de mí dormir 8 horas, pues ahora quizá no tanto, ¿no? No tanto. Mucho en menos. ese continuo. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Yo por eso, cuando hablo en este tipo de ámbitos, trato de ser cuidadoso porque cada persona tiene un mundo detrás y es mejor no sentar cátedra y de alguna manera no decir a cada uno tienes que hacer esto sí o sí. No, bueno. Por eso también el saber flexibilizar y el saber adaptarnos y el entender eso, que es que muchas veces no lo podemos controlar, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, de, si quieres, en algún momento haremos un podcast de un episodio de las lesiones. Claro, las lesiones, por más que yo trabaje, las lesiones son algo fortuito en la mayoría de los casos, debido a pues desequilibrios, accidentes o cosas que no podemos controlar en ese momento y que nos producen una lesión. Y dentro de eso hay cosas que puedes hacer para reducir la posibilidad de lesionarte, pero sabiendo Claro, que no depende al 100% de ti. Pero prevenir, Sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que es súper importante esto que estás diciendo de siempre adecuar todo esto que nosotros nos estamos planteando a nuestras posibilidades y nuestro contexto. Porque, como ya hablábamos el otro día también, si el jefe nos aprieta, pues a lo mejor nuestras posibilidades ahí también se reducen con respecto a si estamos de vacaciones, que era de lo que iba el otro tema. Y también quiero rescatar yo, como idea final, el que uno de nuestros mayores objetivos y de nuestro foco puede ser disfrutar de lo que estemos haciendo. Tanto si tenemos objetivos a largo plazo muy claros, como si no los tenemos tan claros, como si no los tenemos, que intentemos buscar en nuestro día a día, pues el comernos estas uvitas, ¿no? El poder tener estos premios, el poder encontrar qué cosas nos están haciendo bien de una manera, pues casi inmediata, ¿no? Qué cosas nos están haciendo sentir válidos, qué cosas nos están haciendo sentir buenas personas, qué cosas nos están haciendo sentir, pues, emociones positivas, ¿no? Como puede ser, pues, alegría, pero quizá también amor, ¿no? O sea, a lo mejor uno de nuestros objetivos puede ser hacerle la comida a nuestras parejas algo especial, ¿no? Porque a mí eso me hace sentir de determinada manera. Es decir, muchas veces no vamos a los objetivos y uno de estos problemas también que tenemos con los grandes gurús de la motivación y el desarrollo personal es que parece que estás facturando 1.000.000 al año o eres un mierda, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es importante entender que hay muchas formas de disfrutar y exprimir nuestra vida más allá que intentar monetizar cada una de nuestras acciones no hacia el dinero, sino hacia rendimientos de otras áreas, ¿no? O sea, es decir, no necesito ir a entrenar para mejorar, o no necesito ir a entrenar pues porque me gusta y me hace sentir me bien. mola entrenar y ya está, y me lo paso bien. Y es más que suficiente, seguramente. Sí, totalmente. Yo, mira, ya para terminar, una última idea. Hay una teoría de la psicología que dice que para sentirte bien y sentirte motivado, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, tienes que, en primer lugar, sentirte que eres capaz de hacer lo que estás haciendo, sentirte competente en lo que haces, que yo creo que es importante. Tener cubiertas tus necesidades de relación, que es lo que tú decías, relacionado con las personas que me rodean, el amor y demás. Y por último, de alguna manera sentirme autónomo, es decir, que de alguna manera estoy decidiendo hacer lo que estoy haciendo. Entonces, si estás haciendo algo en lo que te sientes competente, creo que es importante elegir de alguna manera tareas en las que uno si me digo yo voy a correr un maratón. Exactamente. No. Tener cubiertas necesidades de relación, eso no siempre depende de nosotros, pero tener a nuestro lado un entorno que nos ayude y nos apoye y nos escuche es fundamental. Y de alguna manera, yo creo que es importante también que dentro de que el mundo no siempre te lo permite, sentir que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque tú decides hacerlo. Y eso tiene que ver con la autonomía y también tiene que ver con eso de disfrutar de lo que estoy haciendo. Difícilmente voy a disfrutar de algo si siento que es algo que me están imponiendo totalmente y no tengo ninguna decisión en hacer esto. Yo creo que es fundamental. Y por último, insisto, estas uvas son
acojonantes, ¿eh? Bueno, una lástima que no podéis probarlas porque... no Vamos a hacer envíos. ¿No hacen envíos, Revuelto? No. Vale, pero bueno, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo habráis disfrutado mucho. Una última mención muy importante. Mirando a cámara. Mirando a cámara, por favor. Muchos de los que nos escucháis, a mí me vais a reconocer, bueno, ya a ti te conocen mucho más, pero a mí por el de los batidos. Y es que yo he participado en algunas investigaciones ahí en el QOLab y en otros box de CrossFit y la verdad que mi más sincero agradecimiento tiene mucho que ver con mi tesis doctoral y demás. Mi intención es volver al gimnasio a contaros lo que hicimos. Para que todo el mundo nos entienda. Pasamos una serie de investigaciones allí contigo, con tus chicos y chicas del CrossFit, y me gustaría hacer una mención a que deportistas, y no solo deportistas, sino personas que participáis en investigaciones científicas de forma totalmente desinteresada, hacéis mucho bien. Es decir, para que profesionales como nosotros o de otros ámbitos podamos tener ciertas certezas sobre cómo funciona el comportamiento, es gracias a que vosotros participáis desinteresadamente en investigaciones. Entonces yo concretamente muy agradecido a todos los que habéis participado con nosotros en investigaciones ahí en QOLab o en otros box diferentes, sobre todo en QOLab. Y insisto, eternamente agradecido por vuestra ayuda desinteresada, que es fundamental para nosotros. Muchas gracias también de mi parte, porque también estamos defendidos, ¿vale? Y bueno, muchas gracias a ti, Rafa, por habernos aportado tanto y espero que lo disfrutéis. Hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Chao.